Vamos a ir a la palabra del Señor y para ello le invito a que abra su Biblia en Mateo 6 y vamos a leer en el 31. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. He titulado este mensaje o reflexión confiando en Jehová Jireh. Así que es muy importante reconocer que quien nos da la provisión, quien nos da la bendición es Dios. Aunque muchas veces nosotros, dentro de nuestra arrogancia y podemos decir así soberbia, pensamos que es por nuestra fuerza. Pero yo creo que con todo lo que ha pasado y muchos de nosotros hemos experimentado y podemos en este momento recordar lo que ocurrió cuando vino la pandemia, muchos de nosotros nos dimos cuenta que si no era Dios con nosotros, es posible que estuviéramos en el panteón. Muchos de nosotros perdimos seres queridos o estuvimos con seres queridos que fueron muy afectados de salud por el COVID. Sin embargo, nos dimos cuenta que cada día cuando ellos estaban enfermos y amanecían vivos, le damos gracias al Señor. En sí, en ese momento fue un momento donde muchos de nosotros reflexionamos y nos dimos cuenta que un segundo, un minuto, no se puede comprar de vida. Que si no es Dios el que nos da ese nuevo amanecer, y como dice la palabra, que nuevas son sus misericordias, nuevas son sus bendiciones cada mañana. Algunos pueden decir, sí, tengo salud, me levanté, pero hay ciertas áreas que están afectadas de mi cuerpo. Pero qué bueno es que usted todavía se mueve, todavía puede hablar, respirar, y todavía usted puede pedirle al Señor. La Escritura dice, no afanéis pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Y esta es una pregunta muy importante que nos hace la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Debemos de saber que no podemos estarnos preocupando si no es simple y sencillamente por su presencia, por estar con Dios. Porque si hay alguna preocupación, eso quiere decir de que nosotros no tenemos la confianza de que Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. Debemos de saber que Dios siempre va a otorgarnos, nos va a dar lo necesario, aquello que nosotros necesitamos para nosotros, para nuestra familia y para quienes nos rodean. Cuando las circunstancias en la vida se complican y comenzamos a experimentar escasez, cuando vienen tiempos difíciles económicos, en nuestros corazones nos sentimos angustiados, nuestro corazón comienza a llenarse de intranquilidad. Y eso solamente nos da la pauta para darnos cuenta de que nosotros no tenemos confianza porque estamos intranquilos. Si le pregunto cuántos de ustedes han aguantado hambre cuando no han tenido trabajo, usted me va a decir, ninguno, porque Dios te ha proveído. ¿Cuántos de nosotros en algún momento quizás dijimos, no tengo zapatos, no tengo ropa, y de repente llegó la bendición? Porque es Dios el que te provee, porque es Dios Jehová Jireh, porque es Dios el que abre camino. ¿Cuántos de ustedes quizás en su niñez, en su momento difícil, donde mamá trabajaba fuertemente, donde papá trabajaba fuertemente y eran varios hermanos y quizás les tocó andar descalzo, quizás con ciertas dificultades, pero se dieron cuenta que simple y sencillamente fue por falta de confianza? Porque cuando nosotros confiamos en Dios, Dios te va a proveer. Si la Escritura dice que Él tiene cuidado de nosotros, es porque lo tiene. Si la Escritura dice que Él sabe cuánto cabello tenemos y lo tiene contado, yo digo, ¿cómo no va a contar también mi necesidad?
Él fue, amado, el que permitió que estando en el vientre de nuestra madre fuéramos formados. Él permitió que se diera la gestación hasta llegar el día de hoy. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer que tenemos un Dios que está preocupado por nosotros? Que tenemos un Dios que Él sabe lo que necesitamos. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Dios le pidió al pueblo de Israel que saliera de Egipto. Y le habló, amados, al faraón, y el faraón al final fue tocado por Dios y permitió que el pueblo de Israel saliera. Pero la escritura dice que estando en el desierto no le hizo falta comida, no le hizo falta vestido, no le hizo falta calzado, porque ellos, amados, dependían de Dios. Aun cuando ellos cometieron gravedades contra Dios, Dios no le apartó el alimento. Y bien dice la escritura que Él hace llover entre buenos y malos. Pero es que Dios nos ama parejo. ¿Hay alguien que está oyendo? Y eso es lo que muchas veces no comprendemos. Pero qué bendición de aquellos que sí lo comprenden. Pero yo prefiero caminar en esa obediencia. Yo prefiero caminar creyéndole a Dios, esperando en Dios. Muchas veces decimos: si tuviera la oportunidad de tal cosa, mi vida cambiara. Si tuviera o hubiera nacido en tal familia, mi vida fuera diferente. Dios está hablando y menciona a través de Mateo 6:31: no afanéis, no se preocupen, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. En vez me hago una pregunta: ¿cuántos se afanaron durante toda su juventud y parte quizás de su adolescencia trabajando, y vejez trabajando y trabajando, y en un momento de locura cometieron un error y todo lo que habían alcanzado lo terminaron? Y uno se pregunta: ¿qué hiciste con el esfuerzo? Y usted dice que cometí un error. Pero en ese momento que estabas cometiendo ese error, no te dabas cuenta que posterior a eso te ibas a arrepentir, pero que ya era tarde. Por eso necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida. La escritura menciona y dice: amados, yo deseo que ustedes sean todos prosperados, así como prospera su alma, y que tenga salud. Si interiormente no tenemos paz, ¿para qué queremos prosperidad? Si interiormente no tenemos gozo, ¿para qué queremos prosperidad? Si interiormente no tenemos fe, ¿para qué queremos prosperidad? El que no tiene fe termina suicidándose. El que no tiene fe termina deprimido. El que no tiene amor termina enredado con alguien que le da un falso amor, creyendo que es el amor de su vida, y termina odiando esa faceta de su vida porque tomó una mala decisión. Pero aquel que pone su vida en las manos de Dios, sin afanarse en nada, sino confiando y creyendo que el proveedor está en medio de todo, mirará la gloria de Dios en su vida, porque Dios es real. No podemos ir en la vida creyendo, hermano, que mientras llegue el indicado vamos a estar disfrutando con el equivocado. No podemos ir en la vida creyendo que mientras llegue la oportunidad correcta vamos a darnos la vida loca. No, porque eso no es lo que Dios quiere. Mañana te dirás: me he herido, me he golpeado, me he dañado, y querrás recuperar todo lo que has perdido. Esos momentos, amados hermanos, de bendición que has perdido con la persona incorrecta o con aquellas personas que has compartido incorrectamente. Pero esas heridas solamente Dios las puede sanar. Y dirás: ¿en qué he invertido en mi tiempo? Y algunos dirán: he perdido casi mi vida. ¿Por qué no ahora entregar nuestra vida a Jesucristo y decirle a Jesucristo: Señor, yo necesito que mi tiempo sea suyo, que mi voluntad te pertenezca? Porque algunos pueden pensar o decir: yo estoy demasiado joven,
necesito vivir la vida loca. Pero en realidad que usted no necesita vivir una vida loca. Usted necesita vivir una vida donde usted pueda deleitarse con el Espíritu Santo de Dios y pueda convertir sus momentos, como dice la palabra del Señor, deleítate en Jehová a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo que tú necesitas está en las manos de Dios. Alguien puede decir, bueno, yo voy a construir una casa, mi casa va a ser de lo mejor. Usted lo construye, se esfuerza. Pero ¿qué pasa si llega un terremoto? Se cayó la casa. Hay que volverla a construir. ¿Hay alguien que está oyendo? Porque tu vida le pertenece a Dios. Y cuando tu vida la tomas y la pones en las manos de Dios, todo te saldrá bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No podemos decir que la vida es por obra de casualidad. No podemos decir que todos los proyectos que hemos emprendido y hemos alcanzado éxito es por tanto que nos hemos esforzado. Porque de un momento a otro puede cambiar tu panorama y aquella mente que tenías tan lúcida ahora está enloquecida. Ahora está deprimida. Ahora dice, no tengo por qué vivir. Todo lo que me he propuesto en la vida lo he alcanzado. Pero ha llegado el momento que de tanto afán tu mente se está cerrando y sientes que no hay por qué vivir. Y sientes que no hay fuerza, que se acabaron. Porque la fuerza y el ánimo de vivir viene de Dios. Y cuando Dios esté en el asunto, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. La preocupación muchas veces te enferma. En vez de ganar te resta. ¿Cuántos por estar tan preocupado en la vida han perdido su matrimonio? Estás tan preocupado en tu trabajo porque ha venido una y otra oferta y todas las has tomado, que ahora tu matrimonio está de un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Le das tanto tiempo a tu trabajo que te olvidaste de tu relación con tu esposo o con tu esposa. Sales de madrugada o de mañana, donde todavía tu esposa no se ha levantado, y llegas de noche cuando tu esposa está descansando. Y cuando te logras saber qué ocurre, es la guerra por tanto afán. Si Dios te dio la vida, es para que te la ganes, no para que te la quites. Alguien me decía, mira ese, una lechuguita de fresco. Y yo aquí, mira que casi me quemo trabajando. Hay que trabajar. Pero si tenemos techito, si tenemos abrigo, si tenemos gallo pinto, ¿qué más queremos? Miremos en la palabra del Señor como un primer punto. Podemos sentirnos confiados porque Dios es bueno y su bondad está siempre disponible. ¿Para quiénes? Para nosotros. Dios es bueno. ¿Cuándo? No se le olvide. Grábeselo. Porque el enemigo muchas veces te dice que Dios no es bueno. ¿Cuántos de los que están aquí, si van a su niñez, a lo mejor nunca pensaron hasta dónde Dios los iba a llevar? Y sin darse cuenta, poco a poco llegaron donde Dios los quiso llevar y no te llevó con afán. Porque tú no lo pensaste, pero Dios lo había planificado ya. Y ahora que tú estás planificando las cosas, parece que esas cosas que planifica, a pesar de que te están yendo bien, te están destruyendo. Está destruyendo tu relación, está destruyendo tu familia, está destruyendo tu casa. Y es que la Biblia dice que el que trate de hallar su vida la va a perder, y el que trate de perder su vida por amor a Dios la va a encontrar. Cuando nos volvemos, amados hermanos, amigos de Dios, íntimos de Dios, entonces encontraremos la vida plena, porque solamente a través de Cristo o nuestro Dios y la relación con el Espíritu Santo hay vida y vida eterna. Qué triste es, hermano, saber de que yo amo a alguien, pero esa persona ya no me corresponde, aunque estemos bajo el mismo techo. Pregúntate qué has estado haciendo mal
Porque muchas veces le dedicamos mucho tiempo a lo que no debiéramos de dedicarle. Y espero que tu tiempo no lo estés malgastando en los TikTok. Y le dice: amor, ¿y cómo te fue en el día? Espérate, no me interrumpa. Usted me puede decir: no, pero yo en esa área soy muy educado, muy educada. Sí, es muy educado y muy educada, pero el mal educado se llama Satanás, el que vino a matar, hurtar y destruir, y ese no respeta si usted es o no lo es. Él puede entrar de un momento a otro cuando abrimos puertas sin darnos cuenta. ¿Y sabe qué dice el salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores que llevamos en el alma y el corazón que solamente Dios puede decirte cuál es tu problema para que usted lo pueda resolver. Miren lo que dice Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará. ¿A quién le vamos a pedir? A Dios. Pero Él nos dice: no se afanen. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Mira esto. ¿Cuántos de nosotros ya no necesitamos pedirle a Dios y decirle: Señor, bendíceme, prospérame? Porque ya estás próspero, estás bendecido. Pero necesitas sacar áreas que llevas en tu vida, como el egoísmo, como la envidia, como quizás aquella persona que eres muy desesperada, acelerada, como aquella persona quizás introvertida, que dices las cosas sin saberlas. Y por eso estás metido en lío. Hablas de Juan, hablas de Pedro, hablas de Marta, hablas de María. Y de repente María se da cuenta, Juan también, Pedro también, y estás metido en un lío. Y tú dices: si yo no le he dicho nada malo. Lo que pasa es que no le dijiste nada malo a ella, pero hablaste mal de ella. Y necesitas ir ante Dios y decirle: Señor, hay áreas que están dentro de mi vida que no están ordenadas. A pesar de que me has bendecido, a pesar que lo que te he pedido me lo has dado, yo ahora te pido que trabajes en mi alma, que trabajes en mi corazón, que trabajes en las profundidades de lo que hay en mí, porque quiero un cambio para mi vida, porque quiero una transformación, porque quiero estar en paz con todo el mundo. Podemos cometer un error hoy, mañana y repetirlo, pero llegará el momento que nosotros podemos decir: basta, ya no lo seguiré haciendo. Y tenemos que trabajar en esa área y decirle al Señor: ayúdame. Y le podemos pedir a Él, porque lo dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Diga: recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dígale: si tú llamas, se te va a abrir. Diga: comienza a llamar. Diga: comienza a llamar. Él te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sus ricas bendiciones sobre ti. Su gracia y su favor será derramado sobre tu vida. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará qué? Pero está hablando de hijo. Y es ahí donde muchos de nosotros nos hemos ido apartando de Dios. ¿Cómo? Como el pródigo. Hemos tomado lo que Dios nos ha dado y nos hemos ido alejando. Pero la Biblia dice que ¿qué padre a su hijo? Y tú dices: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque tú no andas rectamente. Señor, ¿quién entrará en el lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas ni jurado en engaño. ¿Qué es lo que estamos hablando? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. O si nosotros, siendo pecadores, llenos de maldad en nuestro corazón, hacemos posible y nos esforzamos para ser buenos proveedores en las necesidades de nuestros hijos, para que no falte nada, cuánto más nuestro Dios tendrá cuidado de nosotros para que nada nos falte. Y usted puede decir: pero si yo estoy pasando una crisis difícil,
Le he rogado a Dios para que cambie mi situación y no ha cambiado. Y yo creo que no es que cambie la situación Dios, es que tú te preguntes qué cambio quiere hacer Dios en tu vida. Porque esa crisis te está llevando a acercarte más de Dios. Porque esa crisis te está llevando a entender el valor, bendito Dios, de tener a Dios en tu corazón y hacer presencia. Has olvidado ese tiempo que le dabas a Dios. Y hoy te das cuenta que lo necesitas. Porque pasar tiempo con Dios va a producir paz. Porque pasar tiempo con Dios va a producir gozo. Porque pasar tiempo con Dios va a producir fe. Porque pasar tiempo con Dios va a producir, amados hermanos, esa alegría que no te lo da el vino. Esa alegría que no te lo dan los placeres ni el mundo. Que solamente en ese momento, en la presencia de Dios, podemos sentir plenitud. ¿De qué? De gozo, de alegría. Y yo pienso en José. Y usted dirá, ¿por qué? Porque mientras él iba caminando y las situaciones le iban surgiendo, él tenía una esperanza. Porque él tenía una palabra. Porque él tenía un rema. Y eso lo hacía vivir cada día. ¿Cuántos de nosotros nos hemos permitido por algún momento apartarnos? Y algunos hasta de su familia para trabajar duramente. Y cuando inicias estás alegre porque dices, me estoy esforzando por mi familia. Y José, parecido a esto le ocurrió. Él estaba esforzándose por algo que Dios le había dicho que iba a llegar el cumplimiento. Y era lo que Dios le había hablado y él se lo había dicho a sus hermanos. Y a causa del sueño salió la envidia. Y mientras lo vendieron, él sabía que ese era el camino. Mientras estaba en la cisterna, él sabía que ese era el camino. Mientras estaba, amados, donde Potifar, él sabía él que ese era el camino. Mientras lo injuriaron, él sabía que ese era el camino. Mientras estaba en la cárcel, él sabía que era el camino. Y cuando lo sacaron de la cárcel y le pusieron el anillo y le dijeron, este hombre, la palabra que se diga será como la palabra mía, porque es el segundo mío amando de todo este reino. Él dijo, el cumplimiento se dio. Y entonces él comenzó a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene mi vida más? Oh, gloria a Dios, por encontrar otra cosa. Si llegué donde Dios me ha dicho que llegaron. Y llegó un momento que dijo, bueno, en el sueño yo vi que aún mi papá y mis hermanos se postraban ante mí. Y llegó el momento, pegó una lloradita, pero él, antes del llanto, se había preparado para lo grande. Porque él le había puesto a cada uno de los hijos lo que había pasado y con eso había sellado su futuro. Él no estaba, amados hermanos, viendo el futuro hasta cuando llegó. Él ya creía en lo que Dios iba a hacer y por eso había nombrado a sus dos hijos con ese nombre. Porque él confiaba en lo que Dios iba a hacer. Y cuando terminó eso, esta es la parte que yo digo ha de ser difícil, donde él dijo, yo sé que Dios los va a sacar de este cautiverio, pero cuando ustedes salgan de aquí, que mis huesos no queden aquí en Egipto. Agarren una cajita y llévenlo a la tierra prometida. ¿Y cuántos de los que están aquí llegaron a su meta, pero no hay más nada? Porque para ellos no hay tierra prometida. Es diferente para un cristiano que persevera y tiene esperanza de un día estar en las bodas del Cordero. Pero si usted está fuera de los caminos de Dios, ¿qué esperanza tiene? Aunque tengas éxito en esta tierra, aunque Dios te haya bendecido económicamente, ¿qué esperanza hay? Si hoy muriera, ¿a dónde pasaría la eternidad? De nada sirve que nos hayamos esforzado si vamos a pasar una vida terrible después de esta vida. Así que podemos sentirnos confiados que nuestro Dios nos va a proveer buenas cosas. Es por eso que vale la pena esperar en la provisión del Señor, es decir, confiar en Él.
orando con fe y sabiduría y sabiendo que Él va a proveer lo mejor para nuestra vida. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces yo voy a pedirle a Dios, porque todo lo bueno para mi vida que yo necesito viene de Dios. Me voy a acercar a Dios, me voy a enfocar y Él será el centro de mi vida. En Él estará mis ojos puestos, porque yo sé que aunque yo caiga en las redes de mis adversarios, Él me sacará de las redes de mi adversario, porque mis ojos están puestos en Dios. Como segundo, podemos sentirnos confiados, porque nuestro Padre Celestial conoce toda nuestra necesidad. Y alguien puede decir: bueno, Dios conoce mi necesidad, pero yo siento que no me la ha suplido. Entonces no te enfoques en tu necesidad, enfócate en lo que estás pasando y pregúntate por qué Dios está permitiendo tal cosa. ¿Qué cambio Dios quiere provocar en tu vida? Y comienza a trabajar en él. ¿Qué cambio Dios quiere hacer en ti? En Mateo 6:8 dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Debemos de tener esa confianza, que la adversidad vino, que la dificultad vino, pero mi confianza es esta: que aunque la adversidad vino, en vez de lo que yo estaba pidiendo en ese momento, es porque Dios tiene algo mejor que lo que yo he estado pidiendo. La escritura dice que ustedes oran y piden, que no reciben como debieran de pedir, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles al Padre. Él está gimiendo para que te mande lo que es necesario y necesitas en tu vida. No puedes estar triste, debes de creer de que Dios lo va a hacer nuevamente. En Lucas 12:29-30: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esta cosa. La palabra del Señor nos invita a sentirnos confiados en la provisión de Dios, pues es Él que conoce lo que nosotros tenemos necesidad aún antes de que nosotros lo pidamos. Es por eso que en lugar de estar ansioso, inquieto, debemos de orar y poner nuestras necesidades en sus manos y agradecer por fe a la provisión que Dios nos va a dar futuramente. Cuando tú le dices al Señor: lo que es mío, Señor, te pertenece, porque de tus manos lo he recibido. Cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, cuando yo siembro, cuando yo traigo primicia, yo le digo a Dios: de lo que he recibido de tu mano, lo doy. El enemigo quisiera quitarme todo lo que tengo, y lo que vale más dentro de mí, ¿sabe qué es? La fe, y me la quiere quitar. Pero yo sé que el valor más grande que yo tengo en mi corazón es la fe. Y mi fe, hermano, me da tanta victoria, porque yo creo que un día estaré en las bodas del Cordero. Entonces el enemigo, gloria a Dios, eso es lo que me quiere quitar. El enemigo no te quiere quitar tu casa, ni tu trabajo, ni tu finanza. Es parte, gloria a Dios, de la psicología de Satanás. ¿Para qué? Para deshabilitarte, bendito Dios, en tu intimidad con Dios. Para que tú digas, por estar en la iglesia, por estar en los grupos familiares, por estar en los matutinos, por estar en los ayunos, pero en realidad no es nada de eso, porque el estar en los matutinos, en la vigilia y en los ayunos es lo que ha provocado que tengas lo que tengas, y lo que tienes es fe. No dejes que el diablo te robe la fe a través de lo que Dios te ha dado. ¿Qué fue lo que tenía José? Tenía el trono, no lo tenía. Tenía adversidades,
Pero esa era la llave, porque cada vez que pasaba una adversidad se fortalecía su fe. Creía que estaba más cerca el tiempo. El enemigo no ataca a alguien que no le sirve. No ataca a alguien que no tenga fruto. Ataca a alguien que tiene fruto. Hay gente que cuando se casó, hermano, miraban tan lindo a su esposo y a su esposa, pero han perdido la cordura. Y ahora miran al esposo y dicen: hey, pareces cuajada vieja, porque están viendo otra manzana por ahí. Una manzana fue la que vio Eva y la sacaron del huerto. Ten cuidado, porque puede salir del huerto. Lo que Dios te ha dado ha sido la bendición. Y si Dios te dio ese esposo y esa esposa, es hasta que la muerte los separe. Eva, saca y Amanda. No digas que ha sido tu sabiduría, no digas que ha sido tu fuerza, no digas que ha sido tu inteligencia que te ha llevado hasta donde está, que te ha prosperado, que te ha bendecido, que Dios te ha dado. Lo que te ha dado ha sido Dios. Es el momento que te vuelvas a Dios y te arrepientas y le digas: Señor, saca de mí toda lujuria, saca de mí, Señor, todo espíritu inmundo que está atando mi vida, porque yo ya no estoy amando a mi cónyuge como lo amaba antes, ya no lo estoy viendo como la ayuda idónea y necesito verla. Porque ¿para qué quieres tu bendición si con aquella persona que inició contigo y se forzó, contigo ya no está? Yo no creo que a alguien justo Dios le vaya a dar o le vaya a otorgar o vaya a confiarse mayores bendiciones. Confía a Dios en aquellos que mantienen la justicia. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Por eso todos los días me acerco a Dios y le digo: Señor, quita toda mentira, porque la mentira me puede llegar al engaño, creyendo que estoy bien y estoy perdido. Ayúdame en mi debilidad, y eso es lo que me mantiene de pie, y eso es lo que te va a mantener de pie cuando te humilles a Dios. En Génesis 22, 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. ¿Y cómo le dijo en hebreo? Jehová Jireh. ¿Tú sabes lo que pasó en ese monte? Dios le pidió lo que más amaba a Abraham. Dios le dijo: dame a tu hijo, único hijo que tú amas, y sube al monte. Dígale: Dios te llama al monte. Dígale: en el monte vas a entregar cosas que te van a despertar el león que cargas, y vas a rugir frente a aquello que te está deteniendo a la bendición más grande que Dios tiene, a la prosperidad más grande que Dios tiene. Alaba la gloria de Dios. Es el momento de subir al monte y decirle al Padre: Señor, te entrego lo que tengo. ¿Y qué es lo que tenemos muchas veces? Envidia, odio, rencor, amargura, orgía. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Eso tiene la carne, dice Gálatas. Todo aquello que tenemos se lo entregamos a Dios, y al final viene y dice Dios: bueno, tú me entregas eso, y ahora mira lo que convierto porque me has entregado. ¿Qué era lo que estaba entregando Abraham? Lo que él había constituido como un Dios, lo que se había vuelto para él una idolatría. Isaac, su hijo, se había vuelto una idolatría, y Dios le dice: entrégame lo que tú más amas, porque sobre todas las cosas tienes que amar al que te ha dado la provisión, al que te ha dado la familia, al que te ha dado la casa. Abraham era un hombre que tenía billones, era billonario, tenía mucha plata, pero lo que más amaba era su familia. No importa cuánto hayas invertido y cuánto tengas y dónde lo tengas y en qué banco lo tengas, de un momento a otro todo se puede acabar. Porque si tus finanzas no están en las manos de Dios, no tiene solidez. Y su hijo iba cargando la leña y le dice: Padre, ahí está el altar, he aquí la leña y el cordero. Y con valentía le dice: ¿qué le dice?
hijo mío, Dios se proveerá. Y cuando lo tenía atado sobre el altar, dice la escritura que una voz salió del cielo y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y dice que Dios proveyó el cordero. Yo vengo a decirte que no importa tu circunstancia que estés pasando, Dios te va a proveer. Alabe la gloria de Dios.